En el ámbito semi-internacional, a propósito de estas visitas del presidente electo, queremos volver a hablar sobre política nacional. Lo hacemos hoy día con José Pepe Toro, secretario general del PPD, a quien le agradecemos estos minutos para conversar en Radio Infinita. José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos. Igualmente, Igual, en pues. esta víspera de Nochebuena, ¿no? De fiesta, ¿no? De Navidad, tan linda Exacto. época del año. Estamos en espíritu festivo muchos, pero en el oficialismo, me imagino, José, todavía no Cero tanto. paz y amor. Sí, no tanto, y quizás, claro, cero paz y amor, y le quería preguntar su propia reflexión respecto a lo que ha pasado los últimos días y la última semana, ¿no? Porque dentro de las reflexiones que están haciendo los distintos partidos de qué fue exactamente lo que pasó, cuáles son las razones para la derrota de Janet Jara en la segunda vuelta presidencial, quizás los dos partidos que más han protagonizado cruces entre ellos, no solo en la interna y la reflexión hacia adentro, son el PPD y el Frente Amplio. Le quería preguntar primero su reflexión de qué pasó en ese punto en específico, que estas críticas que muchas veces son en la interna de los partidos se han hecho externas y entre dos partidos diferentes. Bueno, yo creo que tiene que ver con una situación de los tiempos, también con... A todos nos pega de manera distinta la derrota del progresismo más histórica que hemos vivido, y creo que todavía falta que pase mucho tiempo para poder aquilatar qué significa y que sin duda tiene diferentes factores. Es multifactorial más que asumir uno u otro, ¿no? Pero a veces los partidos tienen dinámicas de la manera en cómo van pensando y van haciendo sus críticas y su autocrítica, y a veces no son bien recibidas. Creo que tiene que ver un poco con el momento en que se vive, pero yo siempre digo, mire, esto tiene que madurar con el tiempo, uno tiene que aquilatar las cosas y finalmente también tiene que asumir que el progresismo, la izquierda y la centroizquierda ha recibido una derrota histórica, que es lo que nos tiene que hacer reflexionar porque hemos perdido la conexión ciudadana. Ahora, José, antes de ir a justamente las razones que quizás pueden explicar esa falta de conexión ciudadana en la actualidad, no lo quiero meter en problemas con el jefe mayor, ¿no? Pero ¿usted coincide con los emplazamientos de Jaime Quintana hacia el Frente Amplio, que le ha faltado una autocrítica de la vereda del Frente de sus compañeros de coalición? Es que yo coincido en que a todos, no solo al Frente Amplio, creo que a todos los partidos nos falta autocrítica también, y eso es un proceso. Algunos serán más o menos responsables, dependiendo de lo que quieran estimar, pero creo que hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar por qué se obtuvo este resultado, por qué hemos perdido la conexión ciudadana, por qué la ciudadanía no ve a los partidos del progresismo como alguien capaz de resolverle sus problemas, ¿no? ¿Por qué las altas expectativas de un gobierno con el que inicia después finalmente van cambiando, ¿no? Y no se van cumpliendo esas altas expectativas. Creo que hay que ir reflexionando en general de cuál es el sentido de esta derrota, hacia dónde avanza nuestro mundo, cómo logramos en el caso del PPD que la centroizquierda vuelva a ser factor y actor relevante en la construcción de un proyecto político, ¿no?, de futuro que dé respuesta a la ciudadanía, y cómo también entendemos que la unidad del progresismo, una alianza entre la izquierda y la centroizquierda, es fundamental, sobre todo pensando en los desafíos que vienen, en cuál va a ser el tipo de gobierno que va a tener José Antonio Kast, y para eso creo que todos los partidos tenemos que hacer una autocrítica de las responsabilidades que nos tocan, de los liderazgos que tuvimos, y que por supuesto tenemos que ver, algunos tendrán más o menos responsabilidades dependiendo de más o menos posiciones de poder que tuvieron en este gobierno. Ahora, ¿es la unidad del progresismo, José Pepe Toro, la solución? Y se lo digo porque, bueno, es verdad que para reflexionar sobre esta derrota puede faltar tiempo, pero para lo que no falta tiempo es para recordar estas dos almas del gobierno. Fueron primero círculos concéntricos, después fueron dos almas, se habló mucho de las dos almas, de la división que había al interior del gobierno, y por cierto esa división era socialismo democrático y al otro lado el Frente Amplio del Partido Comunista. Eso ya quedó más que claro. Luego uno ve las críticas de Sergio Vittar, del mismo Quintana, más allá de usted por lo visto es menos crítico, pero hay una tremenda crítica desde el PPD, desde el socialismo democrático hacia sus socios de la otra alma. Entonces insistir en la unidad es una linda palabra, unidad, pero cuando uno pretende unir aquello que no es unible, ¿no termina pasando esto? Pero siempre ha habido diferencias, y va a seguir existiendo las diferencias porque no somos lo mismo, y esas diferencias son de manifiesta en la historia que tenemos como partido, pero no por eso al progresismo le ha faltado capacidad de unirse, porque entiende los desafíos que vienen. Yo creo que tenemos que hacer las autocríticas que tenemos que hacer, tenemos que ser capaces de leer este nuevo mundo que se nos presenta, esta nueva
este nuevo gobierno que se nos presenta, que la ciudadanía chilena lo eligió, y que por lo tanto tenemos que ser capaces también de ir construyendo respuestas. Pero creo sin duda que independiente de las posiciones políticas, independiente de las críticas entre nosotros, de las críticas hacia otros, o de la falta de dos almas o una, o cómo iniciamos este gobierno, que era muy distinto a cómo los terminamos. Por supuesto, al inicio de este gobierno era con mayor desconfianza de cómo lo terminamos. Prueba de terminarlo es que fuimos capaces de tener lista única en materia de alcalde y lista mayoritaria en materia de parlamentario, que además, si uno dice electoralmente, fue una ganancia completa, toda vez que además, si no, el resultado hubiera sido más desastroso de lo que fue, ¿no? Sí. Entonces, digo, a pesar de las diferencias, a pesar de las críticas, hemos siempre sabido colocar los intereses desde nuestra mirada de Chile por delante, y para eso requiere una unidad que se tiene que ir trabajando. No va a ser lo mismo en la oposición, pero tenemos que ser capaces igual de ir construyendo, porque también hay que saber cuál va a ser el tipo de gobierno que va a tener el presidente electo José Antonio Kast. ¿Va a ser un gobierno de derecha o va a ser un gobierno tipo Milei? Eso también habla de qué es lo que tenemos que defender o no. Y desde ahí nosotros vamos a colaborar en todo lo que le haga bien a Chile, pero también vamos a defender con mayor firmeza todas aquellas cosas que impliquen retrocesos en derechos sociales. Y para eso requerimos la mayor unidad posible. Pepe, yo no soy especialista y probablemente el tiempo dirá si es que el plebiscito constitucional y el recuerdo del estallido son o no el nuevo parteaguas de la política en Chile. Pero sí creo que podemos consensuar que la manera en que se condujeron los partidos de gobierno, que hoy son gobierno, en el estallido, marcó ciertas diferencias. Cuando Sergio Vittar dice que, a propósito del texto llamado de reflexión o de autocrítica o de mea culpa, incluso de Giorgio Jackson, Sergio Vittar dice que es un texto liviano, exculpatorio e irresponsable. Otros menos duros, pero sí dicen que más bien ese texto lo que hace es reconocer errores tácticos, pero ningún error de fondo. ¿Cree usted que hay todavía en ese sentido una deuda del Frente Histórico, ya no con el fracaso de esta derrota puntual que fue hace una semana, sino más bien con todo el devenir de lo que pasó en la Constituyente y lo que vino después? Yo creo que los partidos, como la derrota ocurrió hace muy poco, estamos todavía... Esa derrota, pero no la la que yo aludo de la... No la del apruebo o rechazo, ¿no? Exacto. Yo creo que falta reflexionar también sobre eso, ¿no? Y falta reflexionar por qué dejamos de esperar tanto tiempo un gobierno sin hacer muchas cosas, esperando el resultado de un plebiscito que además se nos fue en contra, y creo que ahí falta una reflexión de decir, bueno, ¿cómo llegamos a eso también? ¿Quiénes son más o menos responsables? ¿Y cómo logramos que quizás una izquierda fundamentalista planteara un modelo de sociedad que la ciudadanía chilena rechazó y no quería? Y que por lo tanto está buscada más a una lógica de acuerdos, de consensos, que es un poco también lo que todas las encuestas nos vienen diciendo, ¿no? Y por eso es que también hay que ser cuidadoso con lo que significa este triunfo de José Antonio Kast. No tiene que ver, creo yo, con una derrota cultural, como algunos pretenden llamar, sino más bien tiene que ver con una oportunidad que le da la ciudadanía para que un gobierno distinto, en una lógica que de la alternancia que se ha instalado en nuestro país hace más de 20 años, pueda resolverle los problemas a los chilenos y a las chilenas. Y desde ahí creo que tenemos que seguir profundizando en esas reflexiones, y parte por autocríticas de quienes fueron más responsables, quienes tenían más injerencia, también hay que hacer, ¿no? ¿Por qué nos olvidamos de resolverle los problemas a los chilenos y por qué los chilenos no nos ven como con esa posibilidad? Creo que nos permite como enfocar hacia qué es lo importante. Pepe, y a propósito de lo que es lo importante y de la necesidad de aún más autocrítica y reflexión sobre el fracaso de la constituyente, del plebiscito y luego de la candidatura de su sector, ¿usted comparte la reflexión que hacía Osvaldo Andrade más temprano en este micrófono sobre que más que la reflexión, la invitación que él haría es a que se vayan a sentar, digamos, con un poblador de Bajos de Mena? Creo que fue el lugar que usó, pero por cierto se podía referir a cualquier otro, ¿no? Que mucho más que estas reflexiones de café capuchino o de entrevistas radiales, podríamos decir, con usted y yo sentados cómodamente en nuestra casa, lo que falta es ir a conectarse con esa gente para entender dónde estuvieron fallando. Yo creo que sí.
y que nos falta a todos. Yo tuve la oportunidad de ser candidato, tuve la oportunidad de recorrer un distrito donde yo viví y donde vivo, y finalmente esa conexión con la ciudadanía creo que es algo que quizás nuestro mundo ha perdido y que tiene que volver a recuperar esos dirigentes sociales que sin partido hacen una labor fundamental y que son parte de un tejido social que es muy importante en nuestras poblaciones. Pero también creo que tenemos que ver a toda esta clase media que no se organiza en ese tipo de organizaciones sociales, pero que tiene necesidades que no estamos resolviendo. Y que por lo tanto quiere seguir cambiando el auto cada 2 años, quiere seguir viajando al extranjero, quiere seguir teniendo aquellos bienes y servicios que las generaciones anteriores le costó mucho tener. Y por lo tanto, ¿cómo respondemos a eso? Creo que estamos quedando fuera de esa discusión y no somos parte. Entonces, conectarnos con la calle, pero también con esa nueva manera de relacionarse que tienen los chilenos y que tienen las chilenas. ¿Por qué el Estado no es eficiente? Bueno, pareciera ser que tenemos que dar una respuesta entonces de convertir al Estado en un agente mucho más eficiente. Y creo que esas son aquellas discusiones importantes en términos de cuál es el proyecto de país, que en este caso la centroizquierda, que es mi sector, quiere entregarle a Chile. ¿Y cómo volvemos a ser una opción? Porque yo quiero la unidad del progresismo, la izquierda y la centroizquierda, pero con la hegemonía puesta en la centroizquierda, donde sean nuestras ideas las que estén por delante, ¿no? Y nosotros sufrimos una derrota en la primaria, y que perdió mi candidata, apoyamos lealmente y valoramos profundamente todo el coraje y todo el esfuerzo que tuvo Janet Jara para enfrentar la carrera presidencial con todo lo difícil que era. Pero esa también es una reflexión que nosotros tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué perdimos la primaria y por qué no conectamos con la ciudadanía? Estamos conversando con José Pepe Toro, secretario general del PPD. Usted mismo lo decía, Pepe, respecto a la eficiencia del Estado, punto de partida ideal para hablar sobre lo que ha sido la noticia política esta semana, ¿no? El acuerdo entre el gobierno y los empleados públicos, que entre otras cosas eleva los requisitos para remover a los trabajadores a contrata, que ha generado división y críticas no solo desde la oposición, calificándola derechamente como una ley de amarres, sino que también incluso división al interior del oficialismo. El jefe de bancada de su partido, Raúl Soto, dijo que este es un error del gobierno del presidente Gabriel Boric. Fue más optimista que eso. Dijo que fue el último gran error. Claro. Y digo optimista porque quedan 2 meses. Luego ¿no? dijo que no va a contar con su voto ni con la mayoría de la bancada nuestra en el Congreso. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, también reaccionó con algo de sorpresa. Y le quería preguntar súper honestamente si los tomó un poquito por sorpresa esta iniciativa del gobierno. Sí, a mí me parece que cualquier iniciativa de este tipo que tienda a dejar medios que parezcan, ¿no? Suponiendo que esto va a ser así se va a presentar, que parezca que son un amarre, me parece que no corresponde en estos tiempos. Yo creo que nosotros no podemos hacer lo que la dictadura hizo cuando le entregó el gobierno a la democracia, dejar amarrados a los funcionarios públicos, y por lo tanto tenemos que estar lo más alejados de cualquier intento de esa situación. El nuevo gobierno asumió, las urnas hablaron, y por lo tanto hay que hacer lo que corresponde, aprobar el proyecto de reajuste, pero nada que se parezca a ningún tipo de ley de amarre. Y creo ahí que nuestro jefe de bancada habla en el sentido correcto de hacia dónde entonces tenemos que enfocarnos, ¿no? Bueno, con eso se despide entonces el gobierno de ese proyecto, porque si el PPD en masa dice que no... Pero se puede votar por aparte. Yo me imagino que todos vamos a querer aprobar el reajuste del sector digo, público. pero digo sobre el punto 14 y siguientes, que son los más controvertidos. Eso se estaría cayendo, digo. El digo. gobierno no presente una norma de esa naturaleza. Pero en ese sentido, ¿error del gobierno, José Pepe Toro? Sí, creo que cualquier norma que se trate de suponer determinado amarre o que parezca eso, más allá que no lo sea, puede ser que no lo sea y que solo sea ratificar aquello que existe, pero se ve mal, se ve muy mal. Y en política importa la forma y el fondo. José Pepe Toro, secretario general del PPD, le queremos agradecer como siempre estos minutos para conversar en Radio Infinita, que sea un buen resto de jornada y por supuesto muy feliz Navidad. Felicidades. Muchas gracias a ustedes por esta conversación y también que pasen felices fiestas y sobre todo que tengan una feliz Navidad. Gracias. Muy bien, hasta la próxima. Chao, chao. Son las 6 de la tarde con 31 minutos.